Abrimos la escritura en Hechos capítulo 6, vamos a pasar también por el capítulo 7, un poco también del capítulo 8 y finalmente regresaremos nuevamente al capítulo 6 abordando esta historia, este relato que Lucas nos está contando a nosotros aquí. Pero hasta el momento, antes de leer el primer versículo, ¿cuántas cosas hemos considerado de la iglesia naciente hasta aquí, verdad? Muchas cosas hemos visto. Una iglesia modelo digna de imitar. Una iglesia con poder y una iglesia con mucha influencia. Una iglesia que tenía las prioridades claras. Redondeando una iglesia bíblica, la iglesia primitiva. Nos gozamos cuando leímos aquí en los Hechos el nacimiento de la iglesia, allá por Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Nos gozamos con el primer sermón de Pedro, tan poderoso y con muy buenos alcances. Nos gozamos al ver la iglesia naciente tener todas las cosas en común, lleno de amor y caridad, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Nos gozamos cuando el cojo de nacimiento fue sanado sobrenaturalmente en el nombre de Jesucristo de Nazaret y entra gozoso, alabando a Dios en el templo. Nos gozamos con el segundo sermón de Pedro. Aunque por un breve tiempo les costó la prisión, esto también nos ayudó a nosotros, o extrajimos principios de cómo afrontar los momentos difíciles. Hemos aprendido también de lo aborrecible que es el pecado para el Señor, que ha traído disciplina a su iglesia. Disciplina con muerte. Nos emociona también el poder que la iglesia tenía y cómo enfrentaron la persecución con gozo. La Escritura dice que salieron del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y fuimos desafiados también al considerar la organización que la iglesia tenía y cómo se regían con los estándares de Dios para el servicio. Pero hoy tenemos que contemplar puesto de pie lo que está sucediendo en la iglesia primitiva. Dejaremos la euforia para otro momento. Nos vestiremos de cilicio como acostumbraban ellos. Y los terrores, la sombra de muerte seguramente se apoderarán de nosotros. Satanás se ha levantado con furia contra la iglesia. La cárcel y la persecución no pudieron detener su avance. Llenar el corazón de un matrimonio para que mintieran al Espíritu Santo tampoco pudo. Lograr que haya murmuración en la iglesia para dividir a la iglesia tampoco funcionó. Pero Satanás aún tenía un arma más y ahora estará por emplearla. Estamos delante del primer martirio en la historia de la iglesia. Un gigante de la fe pasará a la inmortalidad. Un hombre con el rostro como el rostro de un ángel, dice la Escritura. Un hombre que está a la altura de Abraham, Moisés, David, el profeta Elías, Juan el Bautista. Un hombre que marca la transición de dos poderosos ministerios, la del apóstol Pedro al apóstol Pablo. Un hombre que la iglesia amaba profundamente y lamentó con gran llanto su partida. Un hombre que veremos muy semejante a nuestro Señor Jesucristo. Un hombre con una corta vida y un corto ministerio, pero con alcances profundos y duraderos. Esteban, el primer mártir de la historia de la iglesia. Y podríamos orar sin cesar. Oh Señor, danos más hombres como Esteban. Danos más hombres con ese espíritu. Danos más hombres con ese rostro. Danos más hombres con ese servicio. Esteban. Ahora bien, ¿cuál fue el legado de este hombre? ¿Qué aporte hizo a la iglesia? ¿Por qué debería ser considerado un gigante de la fe, teniendo un ministerio tan corto? Vale la pena reconocer algunas cosas de este hombre, de esta dádiva. Fue un regalo que el Señor le hizo a la iglesia, como lo ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia, dándonos ciertos hombres que se destacaban. Pero la historia de la iglesia se encuentra salpicada con la sangre de muchos hombres que dieron su vida por causa de Cristo. Y Esteban es el primero de ellos. Como dijo uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Tres cosas solamente quiero destacar de la vida de este hombre, del primer mártir en la historia de la iglesia. En primer lugar, su servicio fiel y desinteresado a la iglesia. Hechos 6, versículo 5, que ya habíamos leído la otra vez. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe
y del Espíritu Santo. Dijimos el último domingo que estudiamos este libro que para el servicio temporal de una necesidad temporal, los apóstoles establecieron ciertos requisitos para el servicio. Ciertos requisitos que los candidatos tenían que reunir. E inmediatamente la multitud, la iglesia, identificó a Esteban entre los miles de hermanos que se encontraban allí. Y no es casualidad, hermanos, que su nombre sea el primero en la lista y que solamente de él se diga que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. No quiere decir que los otros candidatos eran carnales y no reunían los requisitos, no. Pero Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, quiere enfatizar esto de este hombre, de cómo se destacaba él entre los hermanos, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, escogido para servir a las mesas y atender una necesidad temporal. La multitud, la iglesia, estaba contenta con la propuesta de los apóstoles de escoger hombres para el servicio, y en el primero que pensaron fue en Esteban. Sin duda que era un hermano que sobresalía entre sus pares, no por habilidad ni estatus, sino por su carácter piadoso y servicial. Por eso. Yo sé que siempre tienes en mente a alguien cuando se trata de suplir una necesidad en la iglesia, como para que realice el servicio. Pero esta elección cobra mayor relevancia cuando lo tienes que hacer entre miles de hermanos. ¿Verdad? Sin duda que el Señor tenía razón cuando dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Fuera entre 10 o entre miles, el carácter de este hombre iluminaba con la misma intensidad. Escogido para servir a las mesas, un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Pero miramos a Esteban en el capítulo 7 y vemos a un poderoso predicador, convincente, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, valiente, y que por medio de él se hacían grandes prodigios y señales. Pero lo vemos en el capítulo 6, siendo escogido para ir al almacén, comprar mercadería y repartirla a los hermanos carenciados y asistir a la viuda. Qué interesante. A pesar de lo que él podía llegar a hacer en la iglesia, también desempeñó esta labor. Eso se le había encomendado, para eso fue elegido. Yo ya les he dicho, mis queridos hermanos, lo importante no es lo que estás haciendo para el Señor, ni el servicio en sí. Lo importante es quién eres delante del Señor y la motivación con la que le sirves. Eso es mucho más importante. Ejemplos tenemos en nuestro Señor. De paso, les digo que en el desarrollo de este mensaje vamos a ver muchas cosas que este hombre tenía de semejanza al Señor Jesucristo. Pero en diferentes oportunidades vemos al Señor dando poderosas enseñanzas, de tal manera que las personas se maravillaban porque les hablaba como quien tiene autoridad. Algunos, cuando le escucharon predicar, dijeron, jamás hombre alguno ha hablado así. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Sin embargo, nuestro mismo Señor puso agua en un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Con esto no estoy queriendo decir que para llegar a ser un buen predicador, primero tiene que hacer servicios caritativos. Claro que no. Pero lo que quiero decir es que, o más bien destacar de Esteban, es su disposición para el servicio. Dispuesto a servir la mesa, a pesar de sus dones, de sus capacidades. ¿No era un hombre lleno de sabiduría y de fe? ¿No hacía grandes prodigios, señales y maravillas? Estos son milagros sobrenaturales. Dispuesto a servir las mesas. Él entendió bien que si su Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿quién era él para mostrarse un Señor? Él entiende que en este organismo vivo, en este cuerpo, el Señor nos ha puesto como siervos para servir, nada más. Y eso está dispuesto a hacer. Antes de identificarlo como el gran predicador, debemos identificarlo como un hombre dispuesto a servir las mesas. ¿No creen, hermanos, que él podría haber dicho, un momentito, yo me destaco más predicando, soy un hombre que tiene mucha sabiduría, estoy a la altura de cualquier rabino y puedo debatir con cualquiera? ¿No creen que pueden poner a otro hermano y déjenme a mí para cosas más importantes? Claro que no. Además, él podría haber dicho, nadie me consultó a mí si quería servir a las mesas. Con estos dones que tengo, creo que estoy para otras cosas. Dispuesto a servir. Es cierto que los dones son manifiestos
y descubiertos por y en la iglesia. Y se propone a tal hermano para determinado servicio. Pero en lo que depende de uno, de cada uno, este siempre tiene que estar dispuesto a servir y solamente a servir en lo que te encomienden a servir. Después, si el Señor tiene otros planes para ti, Él lo irá descubriendo a través de su iglesia. Pero lo que depende de uno siempre tiene que tener la disposición de servir a la iglesia. Eso es lo que estaba haciendo Esteban aquí. Debemos servir a la iglesia desinteresadamente y con gozo en aquello que te pidan. Recuerdo una vez haber sido invitado a predicar a otro centro bíblico. Y cuando llego, como era temprano, lo encuentro al pastor barriendo la vereda. Cosas que a uno le quedan en el baúl de los recuerdos. Una cosa tenemos que entender. La iglesia es un lugar donde los creyentes se reúnen para adorar a Dios, sí, también para servirnos los unos a los otros. Este no es un lugar donde cada uno tiene que sacar chapa de lo que hace, de su ministerio, de sus logros, o todo lo contrario también, creer que no puede servir de ninguna manera. Este es un lugar donde tenemos que tener la disposición para servirnos los unos a los otros. Siervos somos. Y cuando hacemos lo que el Señor nos pide, tenemos que decir, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que el Señor nos pidió. Servirnos los unos a los otros de diferentes maneras, ya sea con tiempo, habilidades, dones, recursos o con lo que el Señor ponga en tus manos. Hermano, ¿puedo alcanzarte hasta tu casa hoy? Hermano, ¿puedo estar orando por algo particular en tu vida? ¿Puedo hacerles un bien a mis hermanos hoy o durante la semana? Maneras de servir al Señor. Son preguntas que deberíamos hacernos cada vez que nos reunimos. No debemos creer que la vida cristiana solo consiste en reunirnos una vez por semana y esta es mi parte en el cuerpo. La vida cristiana es una vida de servicio constante. A eso hemos sido llamados, a servir al Señor sirviendo a su iglesia. Nunca nos olvidemos que somos siervos y no señores. Y la única función del siervo, ¿cuál es? Servir. No tenía otra función, solamente servir. Y esa es nuestra función. Servimos al Señor sirviendo a su iglesia. Y si no sirves a su iglesia, entonces no estás sirviendo al Señor. Y no estoy hablando de ministerios de servicio en la que formalmente se te encomienda una labor, sino de disposición para el servicio. De la misma manera en que tu amor por Cristo se refleja en tu amor por su iglesia, así también tu servicio a Cristo se refleja en tu servicio a su iglesia. No funciona desarraigada. Oh, ¿cómo amo al Señor Jesucristo y a su iglesia? No tanto, no ama al Señor Jesucristo. Es mentiroso. ¿Cómo quiero servir al Señor? A veces se escuchan las personas decir, Señor, envíame a las naciones. ¿Sirves a tu iglesia? No, no sirves para ir a las naciones tampoco. Este es el lugar de servicio en el cual el Señor te ha puesto para servir. Pero tenemos que ser justos con nuestro pasaje. ¿Por qué el servicio desinteresado de Esteban? ¿Por qué podía servir de esa manera? ¿No se debía a algo que heredó de sus padres? ¿O es el resultado de su antigua religión? ¿O simplemente quería llenar un vacío existencial y sentirse útil en la iglesia? No, sino a que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y el versículo 8 añade, lleno de gracia y de poder. La obra del Señor en su vida y su vida controlada por el Espíritu Santo forman en él un carácter dispuesto a servir a la iglesia del Señor. Dispuesto para toda obra buena. Pablo dice a los Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me encanta también lo que dice Hebreos 10, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, mire esto, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Increíble. Es decir, puedo hacer cosas buenas, puedo servir al reino del Señor para su avance como resultado de la obra del Señor en mi vida. No de otra manera. Alguien que quiere servir a la iglesia, servir a los hermanos desinteresadamente,
manifiesta el control del Espíritu Santo en su vida. Ahora bien, sé que hay otras motivaciones también por las cuales muchas veces uno quiere servir. Y esas motivaciones pueden ser incorrectas. Pero en Esteban, el deseo de servir a la iglesia del Señor y la disposición a servir las mesas se debía al control del Espíritu Santo en su vida. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, dominado por el Espíritu de Dios. Esto es lo que vemos reflejado en este hombre, un gigante de la fe, un siervo que sirve a la iglesia de Cristo. Qué desafío para la iglesia de hoy, ¿verdad? Un hombre portentoso con dones sobrenaturales, dispuesto a servir las mesas. ¿Qué nos impide a nosotros hoy un servicio fiel y desinteresado a la iglesia del Señor? No, es que yo no tengo tiempo. Trabajo mucho y estoy muy cansado y yo no puedo servir a la iglesia. Ya vendrán tiempos mejores para que yo pueda servir. Ahora estoy en una etapa complicada de mi vida. No, creo que hay otros hermanos que pueden hacerlo mejor que yo. Así que les concedo el privilegio. ¿Cómo se llama eso? Falsa humildad. Falsa humildad. El servicio es una cuestión de prioridades, de disposición, de la obra del Señor en nuestros corazones, de gratitud y no de circunstancias favorables o de estado de ánimo. Si estoy bien, sirvo. Si estoy mal, no sirvo. No es así. Es una vida constante de servicio al Señor. Recordemos a las iglesias de Macedonia allá en 2 Corintios 8. Dice que en grande prueba de tribulación rogaron al apóstol Pablo que les concediese el privilegio de servir a la iglesia. En su contexto era servir a la iglesia con ofrendas. En nuestro contexto pueden ser otros. Pero a pesar de la tribulación que vivían, rogaron poder servir al Señor. Así que por cómo te va en la vida no significa que no tienes que servir o tienes que servir al Señor. No se trata de circunstancias, sino de un verdadero privilegio. Eso es servir a la iglesia del Señor. Un verdadero privilegio. Que el Señor te haga partícipe de su obra. Ahora bien, el servicio fiel y desinteresado no es lo único que encontramos en este hombre. Veamos en segundo lugar la valentía del primer mártir. Versículo 8. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo. Hasta ahí nomás la lectura. Otros como el Señor en su ministerio, también el apóstol Pedro y posteriormente el apóstol Pablo, tuvieron este desafío, este momento difícil y agrio de tener que confrontarse con los líderes religiosos de ese momento. Ahora también será el turno de Esteban de hacerlo, pero es una situación incómoda y difícil. Las disputas siempre fueron por diferentes cuestiones, en torno a la ley, a Jesús, la resurrección, el templo, etc. Y ahora es el turno de Esteban, y como veremos, cómo se ha de destacar la valentía en este hombre para hacer lo que estaba haciendo. No solamente servía las mesas y hacía prodigios y señales, sino que también predicaba y enseñaba. Y mientras ejercía sus dones, leemos que se levantaron unos de la sinagoga disputando con él. Los comentaristas no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo si son 2 sinagogas o 3. No es lo importante aquí. Lo que sí está clarísimo es que estas sinagogas pertenecían en su mayoría a judíos griegos. Y de aquí se levantaron a disputar contra Esteban. Pero un poco de historia nos ayudará a nosotros a entender un poquito el contexto aquí, de qué está tratando aquí. El versículo 9 dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. La historia nos dice que los libertos eran descendientes de esclavos judíos que fueron capturados por Pompeyo, aquel líder
militar romano, año 63 a.C. Fueron llevados a Roma, posteriormente liberados, y ellos armaron una sinagoga allí, una comunidad. Luego también menciona Lucas aquí a los de Cirene y Alejandría, dos ciudades principales de África del Norte. ¿Recuerdan a un tal Simón de Cirene? Pusieron la cruz sobre él para que la llevara, ayudando a Jesús. Simón de Cirene. También de Cilicia y de Asia. Eran provincias romanas en Asia Menor. Tarso. ¿Qué hombre pertenecía a Tarso? El apóstol Pablo. Tarso pertenecía a Cilicia también. De estas sinagogas se levantaron algunos para disputar con Esteban. Lo interesante aquí es que algunos sostienen, y es muy probable, que entre aquellos que se levantaron a disputar con Esteban se encontraba también Saulo, el apóstol Pablo, posteriormente, debatiendo con Esteban. Él era un gran estudiante del rabino Gamaliel, entonces se cree que él participó en la disputa. ¿Se imaginan a Esteban debatiendo con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo siendo silenciado por Esteban? ¿Saben cuál es la diferencia? Que Esteban tenía sabiduría divina. El versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Qué increíble. El contexto tal vez no nos dice eso, pero es muy probable porque en la muerte de Esteban estaba Saulo y consentía con eso. Tremendo. Lo cierto es que al no poder resistir las palabras de Esteban, hicieron lo mismo que hicieron contra el Señor. ¿Qué? Levantar testigos falsos con el fin de poder acusarle y luego tener algo del cual juzgarlo y posteriormente darle la muerte. Esa es la segunda cosa que encontramos en este hombre Esteban, que se asemeja mucho al Señor. Primero en su servicio y enseñanza, ahora en que es acusado falsamente. Sin embargo, Esteban, a pesar del viento en contra, no titubeó en ningún momento. No se achicó, diríamos nosotros, y con valentía hace una exposición magistral de varios eventos que involucran al pueblo de Israel con el fin de comunicarles un mensaje a aquellos que le interrogaban. Pero hay algo también, hermanos, que quiero destacar y que llama la atención aquí. Es la actitud del pueblo para con Esteban. Nosotros hemos leído que el pueblo cristiano, los cristianos tenían favor del pueblo y los alababan grandemente. Aquí leemos del versículo 12 que fueron soliviantados, es decir, incitados a levantarse contra los cristianos. Y lo hacen, y lo arremeten contra ellos y apresan a Esteban. Qué interesante eso, ¿verdad? Un pueblo que al principio los alababa y ahora se levantan contra ellos. La iglesia será dispersada y muchos serán arrastrados a la cárcel. Alguien dijo, hermanos, hay una línea delgada entre oír el evangelio y el odio al evangelio, la línea de la apostasía. Quienes la atraviesan a menudo se vuelven violentos. Probablemente conozcas a alguien que simpatizaba con el evangelio, hasta parecía casi creyente y luego se volvió en contra de él. Un posible apóstata si se vuelve con odio contra el evangelio. Entonces Esteban es interrogado por el sumo sacerdote, así como lo fue nuestro Señor y también Pedro, y comienza su defensa citando el llamamiento de Abraham, continúa con los patriarcas Isaac y Jacob, sigue con José, David, Salomón y hace todo un recorrido entre eventos y personajes con el propósito de señalar las apostasías y el rechazo de Israel. ¿Por qué razón hace esto? ¿Cuál es el fin? Para finalmente aplicar duramente el mensaje a sus oyentes. Versículo 51 del capítulo 7. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tremenda la acusación de Esteban. Les he dicho que Esteban tiene mucho del Señor Jesucristo. Y esta respuesta es similar a la que el Señor le dijo a estos líderes religiosos en otro contexto. En Lucas 11:47 yo lo leo, dice así, hablando el Señor Jesús:
¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Y aquí Esteban está diciéndoles lo mismo, denunciando su pecado, manifestando su culpabilidad, su resistencia al Espíritu Santo, su desobediencia a la ley, de la cual ellos se jactaban de guardar. Qué manera de compartir la verdad de este hombre. Y cuando uno oye la verdad en un mensaje tan confrontativo, tiene dos opciones solamente. Responder como respondió David después que hubo pecado censando al pueblo. Esa es la primera. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. La segunda opción es responder como estos hombres. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Dos maneras de responder ante ser confrontado con la verdad. El profesor Pérez Millos dice, estaban desesperados porque habían sido confrontados con la verdad que ellos no querían admitir. Siempre ocurre igual, dice. Cuando un religioso es confrontado con la verdad y acusado de seguir sus costumbres, principios y formas, pero no conforme a la Escritura, rechinan los dientes y buscan cómo deshacerse del que, manejando la Biblia, los confronta con lo que dice en ella. Así respondieron estos hombres. En lugar de arrepentirse de sus pecados y decir, Esteban, tenés razón, somos apóstatas, nos hemos aferrado a nuestras tradiciones y matamos al autor de la vida. No, crujen los dientes y se levantan contra un simple servidor. Tremendo. Y como resultado de su odio, los sacan fuera de la ciudad, porque la ciudad es sagrada, y lo apedrean hasta morir. Cuánta valentía tenía este hombre llamado Esteban. Ni siquiera la muerte podía detenerle. Estaba tan saturado de Cristo que estaba dispuesto a seguir su mismo destino, ser entregado en manos de pecadores. Nuevamente, hermanos, no que tuviera una valentía natural que lo llevaba a hacer grandes hazañas, sino por cuanto era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Por eso él puede con valentía enfrentar la adversidad predicando la verdad. Esto no es un logro humano, para ponerlo en el podio de los héroes de la fe, por un logro humano, no. Esto es el resultado de una vida controlada por el Espíritu Santo, que te lleva al punto de poder afirmar, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso puede hacer lo que hace. Su vida controlada por el Espíritu de Dios. Irradiaba la gloria de Dios, dispuesto a morir predicando la verdad. Probablemente nosotros no sigamos su misma suerte. O tal vez algunos sí. En este mundo tan confuso uno nunca sabe cuándo va a ser perseguido. De todas maneras, siempre debemos estar listos para defender la verdad con valentía y sufrir las consecuencias, cualquiera sean estas, si el Señor permite eso. La verdad no es negociable. La verdad tiene que ser proclamada. Cueste lo que te cueste. Ahora bien, pensemos en último lugar, hermanos. En tercer lugar, el rostro del primer mártir. Vamos a volver al capítulo 6, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué increíble. No quiero exaltar a un hombre fuera del margen en que la Biblia lo hace. Eso sería idolatría. Pero cuando leo que su rostro era como el rostro de un ángel, lo primero que pensé fue en Moisés. El hombre más manso de la tierra, que su rostro se volvía resplandeciente después de estar en la presencia de Dios. Pienso también en la presencia divina en el templo antiguo que se manifestaba en la gloria de Dios que llenaba la casa.
Pienso también en el Señor Jesucristo transfigurándose delante de algunos de sus discípulos. Mateo dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces apreciemos una cosa. Dios está poniendo su gloria en Esteban y se reflejaba de esta manera en su rostro, mostrando su aprobación al mensaje y su aprobación a su mensajero. Sé que hay mucho para especular aquí con respecto al rostro de Esteban, a la imagen de él, pero lo primero que podemos decir es que lo que se veía externamente en su rostro era el reflejo de su interior, de la realidad de la presencia divina en él. Ahora bien, me he preguntado cuando leía estas porciones, ¿cómo fue que Lucas, el escritor de este libro, se enteró de eso? ¿Cuál fue su fuente para decir que el rostro de Esteban fue como el rostro de un ángel? Posiblemente Pablo. Recuerdan que Lucas era colaborador de Pablo. Él era el médico amado. Probablemente consultó a él. Este evento marcó la vida del apóstol Pablo y él testifica, fue así. Su rostro fue como el rostro de un ángel. Es muy probable. Probablemente Pablo nunca olvidó estas cosas, ni su rostro, ni sus palabras, ni su muerte, e impactaron su vida y posteriormente su ministerio. Hay más, el hombre con rostro como el rostro de un ángel irradiaba la gloria de Dios. Se ve ahora no solo en su aspecto, sino en sus obras, su manera de responder ante la persecución. Pensemos en esto, hermano. Se manifestaba la furia de sus adversarios, se oía el crujir de dientes, lo sacaron fuera de la ciudad, ya tenían las piedras en sus manos y la muerte se avecinaba. Pero presten atención al versículo 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban no se enfocó en sus adversarios, ni en el odio que estas personas irradiaban, ni pensó en la muerte que venía a pasos agigantados, sino en la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Él se sobrepuso al odio, al crujir de dientes, al deseo atroz de querer verlo muerto, y lejos de querer responder con fuego del cielo o pedir una legión de ángeles para su defensa, una vez más se asemeja a Cristo en su carácter perdonador. ¿Por qué digo esto? ¿Quién fue aquel que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Su Señor. Y aquí en el versículo 60 él dice: clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Quién fue aquel que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Su Señor. Y en el versículo 59 él dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cuánta semejanza con el Señor Jesús. Este hombre sí que podría decir con Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué maravilloso. Esteban oró por aquellos que lo estaban matando, que el Señor no le tenga en cuenta ese pecado. Y a veces nosotros nos ofendemos porque un hermano no nos saludó, o porque durante la semana nadie nos escribió. Y a Esteban lo estaban apedreando, estaba muriendo y estaba orando por sus adversarios. A veces nos suceden esas cosas tan insignificantes y nos ofendemos, nos victimizamos o nos ponemos a la defensiva. Si oráramos más por aquellos que consideramos que nos hacen mal, nuestra respuesta a esa actitud sería completamente diferente. Si hay alguien que tenía razón, motivo para enojarse, ofenderse y gritar con furia al cielo, era Esteban. Y no hizo absolutamente nada de eso, sino que oró encomendando la causa al Señor. Qué increíble. Esteban no estaba enfocado en el hombre ni en su problema, sino en la gloria de Dios. Qué increíble. Otro detalle interesante de la visión de Esteban es que muchos están de acuerdo aquí en que la Biblia, siempre que habla que Jesús está a la diestra de Dios, enfatizan que está sentado. Aquí parece ser que el Señor Jesucristo se puso de pie para recibir a su siervo, el primer mártir en la historia de la iglesia, al hombre con rostro como el rostro de un ángel. Tremendo, el Cristo de la gloria dando la bienvenida a su siervo. Esteban muere simplemente
por pronunciar, por afirmar lo mismo que su Señor afirmó. Simplemente por eso. Cuando Jesús estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote, quien le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26. Entonces fue acusado de blasfemia y posteriormente muerto en la cruz. Esteban está diciendo: veo lo mismo que Jesús les afirmó hace un tiempo atrás al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Finalmente lo apedrean y termina muriendo también. Un hombre viviendo en la tierra, pero con las perspectivas del cielo. Qué loco, qué increíble. El hombre con rostro, como rostro de ángel, lleno de la gloria de Dios en su vida, una vida piadosa, una muerte en gloria y un entierro digno. Capítulo 8, versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Debido a la persecución que se inició, la iglesia no pudo endecharlo, ni pudo enterrarlo. No sabemos quiénes serán esos hombres piadosos. Los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Toda la iglesia terminó huyendo. Probablemente algunos judíos, no lo sé, sería especular, pero estos enterraron a Esteban. Pero sin duda alguna, que la vida de Esteban habrá causado gran impacto en la multitud de creyentes. El domingo que viene, si el Señor permite, veremos que la muerte de este hombre no fue en vano. Absolutamente. Esa sangre que regó la tierra haría germinar frutos preciosos que aún en el día de hoy seguimos cosechando nosotros. Si la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, después de la sangre de Esteban, nace uno de los hombres más influyentes del mundo. Nace ministerialmente, el apóstol Pablo. Aún en el día de hoy la iglesia es beneficiada al considerar su vida dedicada al servicio fiel y desinteresado en la iglesia. Su vida cargada de valentía, dispuesto a morir por la verdad, por su Señor. Su vida inundada de la gloria de Dios, inundada del carácter de Cristo, imitándole en muchos aspectos, en la proclamación de la verdad, en su valentía, en el perdón hacia los enemigos, en la oración por sus perseguidores. Esteban. Estas cosas no fueron simplemente escritas para que nosotros quedemos anonadados con el carácter de Esteban, sino como ejemplo para que le imitemos y procuremos reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Que el Señor bendiga a su iglesia y levante hombres y mujeres con el Espíritu.